Bueno, iglesia, bendiciones para todos. Qué bueno estar nuevamente reunidos y como decía hace un momento, reunidos como siempre alrededor de la palabra en este inicio, continuidad de esta nueva temporada alrededor de las bienaventuranzas. Y por privilegio que han concedido los pastores, hoy voy a tratar de guiarlos en algunas reflexiones alrededor de la segunda bienaventuranza, que está en la palabra en Mateo 5, versículo 4, y que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces uno pensaría preliminarmente, ¿cómo puede el llanto conducir a la alegría, a la felicidad real, que es ese concepto de bienaventuranza? Bienaventurados aquellos que lloran. Parecería paradójico, digámoslo así, pero vamos a ver que no lo es tanto y vamos a aproximarnos a un concepto que es verdaderamente profundo, espero desde una perspectiva que nos permita a todos aproximarnos fácilmente a entender por qué esos que lloramos recibiremos consolación. ¿Qué tipo de llanto es al que se refiere la palabra? ¿Cuál es esa consolación que nos promete el Señor? De hecho, hoy en el mundo que vivimos, en el mundo que habitamos, es ya difícil no darse cuenta que es un lugar complicado, un lugar triste y quizás hasta peligroso. Y entonces sentir los efectos de ese mundo, experimentar el dolor, experimentar la pena, experimentar ese llanto al que nos conducen tantas circunstancias que vemos, que vivimos, que sentimos, que vemos a nuestro alrededor. Eso puede llegar a ser ciertamente devastador. Y Jesús entonces abordó el tema del llanto en la segunda de sus bienaventuranzas. En la primera, como mencionábamos ahora, como lo recordaba Helber en la enseñanza, en esa gran enseñanza que nos compartió Richie hace 8 días, nos referíamos a los pobres en espíritu y finalmente a reconocer nuestra propia debilidad comparada con la grandeza de Dios y darnos cuenta de nuestra dependencia de Él, de nuestra real dependencia de Dios. Y cuando estamos ubicados ahí, entendemos cuál es ese verdadero camino. Una vez que llegamos a ese punto, entonces somos capaces de ver todo con una nueva perspectiva en nuestros ojos. Pero a veces esos ojos se nos llenan de lágrimas, a veces con más frecuencia de la que uno quisiera o de la que uno esperaría. Y entonces es donde comenzamos a transitar esta bienaventuranza de bienaventurados los que lloran. Entonces Mateo 5:4 nos dice que esos que lloran son bienaventurados porque ellos recibirán consolación. Es una promesa que nos trae la palabra. Y esta es una bienaventuranza y una promesa que nos toca profundamente como hijos de Dios. Toca nuestro corazón, nuestra alma, nuestra sensibilidad. Hace que seguramente nos cuestionemos de qué tan cercanos estamos a la palabra, qué tan sensibles estamos a dar testimonio de esa misma palabra frente a nuestros hermanos. Y seguramente vamos a entender primero que no es cualquier llanto al que nos estamos refiriendo. No es el llanto que surge del dolor físico cuando nos golpeamos con el martillo tratando de colocar bien la puntilla. No es el dolor físico de un golpe que recibimos en alguna parte del cuerpo. No es ese llanto.
La palabra llorar es la palabra penteo, que, que tiene como significado uno de los llantos más profundos del ser humano y es un llanto que está asociado, para entender su dimensión, a la pérdida de un ser querido. Por eso ese penteo, ese llanto, traduce lamento, traduce un lloro profundo, una tristeza profunda, un luto quizás. Cuando asociamos, asociamos ese llanto y ese dolor a la pérdida de un ser querido, quienes hemos perdido seres queridos podemos entender la dimensión de ese dolor profundo, de ese dolor que está dentro del corazón. Ese es el llanto al que nos vamos a referir hoy. ¿Sí? Es un llanto como el dolor de Jacob cuando se enteró de lo que le había sucedido a su hijo José. ¿Sí? Y en Génesis, si nos vamos a la escritura, en Génesis 37, voy a leer literalmente la cita, dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Es una cita que es durísima, que si uno realmente la analiza y profundiza sobre el significado que esto tiene, el dolor de un padre al encontrar la evidencia de que alguna fiera ha destrozado a su hijo y solo encontró su túnica ensangrentada y guardó ese luto por muchos días y se quebrantó, nos da una dimensión del dolor que lleva a ese llanto al que nos estamos refiriendo hoy. Y nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos muchas cosas por las que lloramos, pero hay tres cosas fundamentales y están respaldadas en la palabra, y es lo que vamos a entrar a revisar ya un poco más en detalle hoy, que son esas cosas que nos hacen llorar de esta manera. Es decir, son situaciones que nos tocan hasta tal punto que nos afligen profundamente y nos pueden llevar a ese tipo de llanto del que hoy estamos hablando. De hecho, nuestro Padre quiere que nosotros seamos sensibles al sufrimiento, al dolor causado por el pecado, sea el pecado nuestro o el pecado de los otros, el pecado de nuestros hermanos, pero también que seamos compasivos y solidarios con aquellos que lloran la pérdida de sus seres queridos. El esposo que pierde a su esposa, los padres que pierden a su hijo, ese hijo que pierde a sus padres, ese tipo de dolor. Pero entonces, para ir a la primera de esas situaciones, refirámonos inicialmente a ese arrepentimiento por nuestros pecados, por el pecado de cada uno de nosotros. Y es que cuando Dios nos guía al arrepentimiento, que como vamos a ver más adelante es un tema central en esta bienaventuranza, llegamos a un punto en el que nos damos cuenta de la fuerza de nuestros pecados. Y hay un punto de encuentro quizás en ese sentimiento donde coincidimos con las palabras del rey David cuando en los Salmos, en el Salmo 40 decía: Jehová
No retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. El arrepentimiento es un proceso en el que confesamos a Dios nuestro pecado, pero lo confesamos de una manera que realmente lo sentimos de corazón, o sea, sentimos que le hemos fallado a nuestro Padre, sentimos que le hemos fallado a tantas bendiciones que Él nos da y que nosotros quizás por andar un poco en el mundo y un poco en la espiritualidad y comenzar a recorrer esos terrenos cenagosos, complicados, resbaladizos y peligrosos, podemos estar cada vez más cerca de caer. Pero si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de corazón, la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces el arrepentimiento, comencemos a introducir el concepto en la importancia que tiene en este versículo y en esta bienaventuranza, juega un papel fundamental, fundamental. Quiero compartir con ustedes una cita de William Barclay que dice de la siguiente manera y la pongo entre comillas. Dice la cita de Barclay: el cristianismo empieza por un sentimiento de pecado. Bendita la persona que está intensamente apesadumbrada por su pecado, cuyo corazón se quebranta al pensar en lo que le ha hecho a Dios y a Jesucristo. La persona que ve la cruz y se siente oprimida por el estrago que ha causado el pecado. La persona que ha tenido esta experiencia será sin duda consolada, porque esa experiencia es lo que llamamos penitencia. Y al corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará jamás. El camino que conduce al gozo del perdón pasa por el dolor desesperado del corazón quebrantado. Y lo dice así el Salmo 51 en el verso 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese llanto y esa bienaventuranza fueron analizados también por un pastor cubano que se llama Luis Carballosa, un pastor que es autor de varios libros, es un escritor cristiano con una obra ya larga, profesor universitario, y en una de las citas del señor Carballosa comienza haciendo una pregunta que dice: ¿cómo puede ser bienaventurado y al mismo tiempo llorar? Que es por donde comenzábamos esta reflexión. Y nos dice, la respuesta a esa pregunta está en el hecho de que los que lloran han reconocido sus pecados, los han confesado, han sido perdonados y han entrado en comunión con Dios. Entonces vemos cómo lo que comenzó en una falta nuestra, en ese pecado individual de cada uno de nosotros, cuando hacemos ese proceso de arrepentimiento y vemos esa misericordia y esa gracia de Dios en perdonarnos y en permitirnos volver a estar en comunión con Él, nos lleva a varias citas que en la palabra refuerzan este tema. Voy solamente a mencionar Isaías 61, que en sus dos primeros versículos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, vemos que esa inicial paradoja tiene una solución real, una solución que está escrita, una solución que parte de esa gracia y de esa misericordia de nuestro Padre Celestial. Para lo cual, como decía Richie hace 8 días, debemos nosotros seguir ese camino. Debemos tener fe. Debemos tener fe para recibir el perdón y para merecer también ese regalo que nos promete nuestro Padre de vida eterna. Entonces, ese reconocer el pecado, hermanos, es algo que cada uno de nosotros hace a su manera, pero que en últimas nos tiene que llevar a darle el nombre propio, como nos lo ha enseñado tantas veces el pastor, y reconocer el pecado como es, no matizarlo, no darle menos importancia de la que tiene, no dejarnos contaminar por ese mundo que nos acecha todos los días. Y lo vemos al salir a la calle, lo vemos en las noticias, vemos la tentación, vemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Y ese primer paso es reconocer el pecado como es. No es más pequeño que lo que realmente es. No tratemos de minimizarlo, de matizarlo, de quitarle importancia. El pecado es el pecado. Confesémoslo inmediatamente y arrepintámonos inmediatamente. Reconozcamos que ese amor inmenso, ese amor infinito de Dios que nos bendice cada día, no lo hemos sabido valorar, no lo hemos sabido apreciar en la dimensión que realmente corresponde y le hemos faltado, le hemos fallado, haciéndonos daño nosotros mismos y haciendo daño a nuestros hermanos con ese pecado. Pero entonces allí es donde comienza ese proceso de transformación, ese proceso para querer agradarle, para buscarle nuevamente de manera verdadera. Y es buscar esa profundidad donde superamos la religión y donde realmente nos encontramos de manera verdadera cara a cara con la esencia de la palabra, donde nos encontramos con Él, donde nos encontramos en ese momento íntimo de nuestra oración. Y de hecho es que, como lo dice la palabra, aún muchas cosas no son lícitas, no son permitidas. Las podemos hacer. Bueno, gracias. Entonces, decíamos que ese primer escenario es el dolor por nuestro pecado. Y esa es una dimensión, digamos, personal del pecado, es el pecado de cada uno de nosotros. Y es ese dolor que nos mueve y que nos conmueve cuando entendemos en qué medida y en qué dimensión le hemos faltado a nuestro Padre. El segundo es el dolor por los pecados del mundo. Y en esto, pues creo que todos tenemos evidencia diaria del pecado en el mundo. Es fácil comprobarlo simplemente saliendo a la calle, viendo las noticias. Hoy día el mundo en el que vivimos es un mundo dominado por el pecado.
Eh, vemos las guerras que azotan diferentes latitudes en el mundo. Vemos la violencia en todas sus formas. Vemos la violencia en las familias, vemos la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, la violencia de unos contra otros, todos los días, todos los días. Y, y eso hace que este mundo sea tan complejo, pero también es una oportunidad para nosotros, los hijos de Dios, de condolernos por esos pecados del mundo. Y es una oportunidad para orar, para pedir por nuestra ciudad, por nuestra nación, por, por todas las naciones que se encuentran en guerra, que no son solo dos en este momento, son varias. Para tener en nuestras oraciones a nuestros hijos, pero también a los hijos de todos los padres en el mundo. Tener nuestras oraciones a la mujer que está siendo víctima de una violencia irracional. Y esos pecados que son los pecados en los otros, los pecados en otras latitudes, pero los pecados de los otros también aquí al lado nuestro deben, deben deben mover nuestro corazón en lo profundo de cada uno de nosotros, como hijos de Dios, a esa sensibilidad de sentir ese dolor y de llorar por él, de clamar a nuestro Padre perdón por ese pecado, que ya no es el pecado individual al que me refería antes. Son estos otros pecados que afectan el mundo, que afectan a la humanidad, que afectan a los hijos de Dios también, por supuesto, que nos deben doler y que si nos condolemos y somos solidarios, con ese mismo dolor debemos orar y debemos pedir perdón. Es difícil vivir en un mundo que es tan opuesto al camino de Dios, pero finalmente la palabra tiene muchas promesas de bendición. Voy a referirme a una y voy a mencionar una que está en Ezequiel 9, versículo 4, donde dice, Dios va a proteger a aquellos que suspiran y lloran por los pecados del mundo. Entonces, vamos avanzando en esa dimensión del llanto, del tipo de llanto de la bienaventuranza para los que lloran. Entonces vamos avanzando en entender por dónde es que va esa bienaventuranza y por dónde es que viene esa promesa de consuelo. Y la compasión a la que nos referíamos hace un momento por aquellos que han perdido a sus seres queridos nos debe generar también ese tipo de dolor. La muerte de un ser querido es definitivamente dolorosa y ese dolor es desgarrador para ese familiar que queda aquí, que ve partir a su ser querido, a su cónyuge, a su hijo, a su padre. Y Pablo nos dice en Romanos, lloremos con los que lloran. Jesús se conmovió por el llanto de aquellos que lamentaban la muerte de Lázaro. Tuvo compasión de esa viuda que había perdido a su hijo. De manera que la muerte es una fuerza inevitable que golpea en algún momento a todos los seres humanos. Y digamos que
esa misericordia y esa gracia con que Dios nos mira, nos permite atravesar esas situaciones, sufrir esos dolores profundos. Pero ese llanto tiene una compensación. Esas pérdidas que lloramos traen el consuelo de nuestro Padre. Por eso, después de ese llanto que el cristiano enfrenta de esta manera, tiene esa compensación del consuelo que viene de la misericordia y de la gracia de Dios, que es esa segunda parte del versículo, porque ellos recibirán consolación. Y ese consuelo es parte de ese plan maravilloso que tiene nuestro Padre como, como premio, digamos, para los hijos que se conduelen de este tipo de dolor. Definitivamente Él quiere darnos una vida eterna sin más lamentaciones, una vida eterna a su lado, que es la promesa que todos tenemos. Y, y hace parte de este proceso, hace parte de esa gran bendición que nosotros como sus hijos vamos a recibir. Entonces, el camino y la estructura, digamos, al interior de esta bienaventuranza está quedando un poco más clara, ¿sí? Y hay aspectos, hay diferentes aspectos que dentro de ese plan de Dios sirven para consolar a los hijos de Cristo, a nuestros hermanos, incluso en ese momento difícil en el que estamos sufriendo. Y uno de esos aspectos es el perdón de los pecados. El arrepentimiento, hermanos, puede ser generado a partir de una experiencia dolorosa. Pero definitivamente hay consuelo en saber que cuando nos arrepentimos, Dios perdona nuestros pecados y los borra de su mente. Entonces, por su misericordia, nosotros entendemos que recibiendo ese perdón, cuando hay arrepentimiento profundo, estamos nuevamente en comunión con Él. ¿Sí? Podía parecer difícil al comienzo entender por qué entonces podemos ser bienaventurados si lloramos, si normalmente cuando uno llora lo asocia con circunstancias difíciles, pero creo que vamos avanzando en el camino. Y ese camino pasa por nuestra vida, por el camino del hombre, ¿sí? Y es que pareciera que el llanto no es el camino para alcanzar la felicidad y el consuelo. No parecería dentro de la lógica humana que ese sea el camino. Para llegar a la felicidad tener que llorar, es decir, sufrir. Como consecuencia de ese sufrimiento lloramos. La mayoría de la gente imagina que la fuente de la felicidad implica diversión, placer. Mucha gente ve la felicidad en festejar, en fiestas, en reuniones alrededor del licor, de la música, eh, deleitarse con placeres mundanos, digámoslo así. Pero nada más alejado de la realidad para un hijo de Dios. Si nosotros entendemos que el llanto, el sufrimiento que nos genera ese pecado, sea el pecado individual o el pecado que vemos en el mundo, como ya lo hemos encontrado en la palabra de Dios, ese llanto permite que la gente tome la vida con otra actitud,
enfrente la vida de otra manera, quizás con más seriedad, pero definitivamente de una manera que invite al cambio y que lleve al crecimiento espiritual. Entonces encontraremos que de esta manera los que lloramos seremos verdaderamente bendecidos, a pesar de, a pesar de lo que el mundo piense, a pesar que nos digan que estamos locos. Y voy a tomar una cita que está en Santiago, que les voy a compartir para puntualizar para respaldar este punto. Santiago 4, del 8 al 10 dice textualmente: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Esta es la versión de la NTV. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Eso dice Santiago. Entonces, ese lamento, ese dolor, ese llanto del que estamos hablando en esta segunda bienaventuranza, es un lamento de una tristeza profunda que sin duda genera esas lágrimas, ese llanto. Las lágrimas, fijémonos hermanos, que no tienen que ser vistas como una señal de debilidad. Esas lágrimas pueden, por el contrario, mostrar un corazón noble, un corazón que se conduele con los demás, un corazón que hace parte del dolor del hermano y que lo recibe y lo asume y ora por el dolor de ese hermano, no solo por el nuestro. Puede mostrar también un corazón arrepentido después de reconocer esa severidad de nuestro pecado. Seguramente Dios no quiere personas, no quiere hijos, no quiere en nosotros personas que se sienten en un cuarto oscuro y lloren desde el amanecer hasta el anochecer, solo por hacerlo. Seguramente lo que Él sí quiere es ver en nuestros corazones qué sensibilidad y qué capacidad tenemos de condolernos con el pecado nuestro y con el pecado de nuestros hermanos. Pero no olvidemos que hay un fruto del Espíritu que es el gozo. ¿Sí? Y entonces, así como hay momentos de lamento, habrá otros momentos de gozo que generarán un equilibrio que el Señor espera en nosotros. Pero sí lo que quiero, hermanos, es que hoy entendamos con claridad cuál es el nivel de sensibilidad que debemos tener en lo profundo de nuestro corazón para condolernos y para llorar realmente, para gemir en oración y clamar a Dios perdón por nuestros pecados, sin matizarlos, sin quitarles importancia. Pero quizás después de hacerlo, como lo mencionaba al principio, lo más importante es arrepentirnos y mostrar delante de nuestro Padre ese arrepentimiento verdadero que nos lleve a la comunión con Él. Ese cambio de manera de vivir, de manera de pensar, ese arrepentimiento que nos genera una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu finalmente. Ese es el primer paso para poder recibir la bienaventuranza, para poder trascender ese pecado del que ya somos conscientes.
del que hemos pedido perdón, pero en el arrepentimiento genuino está quizás el secreto, diría yo, para poder recibir esa promesa de consuelo que trae nuestro Padre. Eh, ese arrepentimiento es esa, no solo el deseo de cambiar esos hábitos pasados, sino es la decisión firme de obedecer la palabra de Dios. Pero ese deseo no es humano, es un deseo, o sea, puede el deseo ser humano, pero no viene del ser humano la, la bendición, sino de la misericordia de nuestro Padre cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos, cuando damos ese paso adelante para comprometernos con una vida nueva y con una transformación, con una transformación profunda en nuestro espíritu. Ese, esa decisión personal, no es de esas que se toman solamente una vez en la vida, no es ese arrepentimiento previo al bautismo. Es un arrepentimiento que debemos mantener permanentemente a lo largo de nuestra vida vigente porque a lo largo del camino, aún ya estando bautizados, pecamos, caemos, pero inmediatamente debemos pedir perdón y arrepentirnos de esta manera que estamos hablando hoy, ¿sí? Y ese arrepentimiento implica comprender verdaderamente la seriedad del pecado. No es algo simple. La palabra dice en Romanos, y quiero compartirlo con ustedes, Romanos 6:23, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y luego en Efesios nos dice lo siguiente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Eso dicen Romanos y Efesios. Entonces, hermanos, debemos arrepentirnos de corazón y debemos desear profundamente también ese perdón de Dios que está prometido por Él y comprometernos decididamente a cambiar esos hábitos y pensamientos que en el pasado nos llevaban a pecar. En el pasado digo antes de estar arrepentidos y antes de recibir ese perdón por la misericordia de Dios. Pablo escribió, y creo que es tal vez la última cita, una de las últimas que les voy a compartir en esta enseñanza, en Corintios. Decía, la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación, termina diciendo. Entonces, hermanos,
El Señor no retarda sus promesas. Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos nos arrepintamos, como lo dice en su palabra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, hermanos, este es el llanto al que se refiere esta bienaventuranza. Es un dolor profundo, es un dolor que tiene que pasar por un arrepentimiento profundo y sincero, que puede partir de muchas circunstancias, de las pruebas que afrontamos, de las tragedias que vemos alrededor nuestro. Pero finalmente, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la circunstancia, la persona de fe cuenta seguro con ese ministerio consolador de nuestro Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este momento, por cada uno de mis hermanos, por cada una de las familias, Papito Dios, aquí representadas. Te damos gracias por cada uno de esos momentos en los que en nuestra vida nos has permitido llorar. Pero te damos gracias, Señor, también por entender qué tipo de llanto es el que tú esperas por nuestro pecado. Te pedimos, Papito Dios, perdón por nuestros pecados. Nos arrepentimos de corazón, Señor, verdaderamente por faltarte. Porque tú eres bueno, Dios. Porque tú eres bueno con nosotros, Padre. Eres misericordioso cada día. Y nosotros te fallamos, Señor. Pero de corazón, Padre, nos postramos delante de ti para pedirte perdón. Conocemos tu promesa, Señor. Y desde ya te agradecemos porque traes consuelo a nuestras vidas, Señor. Y a la vida de nuestros hermanos, Señor. Padre, te pedimos que a partir de hoy demostremos con nuestra forma de vivir que verdaderamente estamos arrepentidos de nuestros pecados y que hemos regresado a ti, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Este era el mensaje que queríamos compartir el día de hoy con nuestra segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchas gracias a ustedes.